Contra la ignorancia, conocimiento. Contra el olvido, memoria. Y contra el odio, unión. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Naranjo. Hoy es 28 de junio, Día del Orgullo LGTBI, y por supuesto no podía dejar pasar la oportunidad de hablar de libros, que es lo que mejor se me da. Ya sabéis que en este canal no me ciño a hablar de literatura LGTBI solo en junio, ni tampoco me ciño a hablar de literatura escrita por mujeres solo en marzo, porque me parece reduccionista y porque además no me interesa nada. Pero sí que es cierto que tal como están las cosas, creo que es importante eh, volver a reivindicar este día que durante tanto tiempo ha sido de celebración por lo conseguido, y que, dadas las circunstancias en las que estamos en el mundo, vuelve a ser un día más de reivindicación que de celebración. Al menos yo así lo veo. Así que lo que he hecho ha sido una cosa muy sencilla. Ha sido recorrer mi biblioteca, ir sacando algunos libros muy diferentes entre sí, que no tienen nada que ver, que me he leído en momentos muy distintos de mi vida, pero que tienen en común que, bajo mi punto de vista, dan una visión de la historia del colectivo LGTBI. Por supuesto, y no hace falta que me lo diga nadie, es una visión reduccionista por varias cosas, pues sobre todo porque tiene una visión muy eurocéntrica y muy blanca, y por supuesto porque en esta selección que he hecho, aunque están todas las letras representadas, por supuesto, predomina la G, pues por varias razones, pues porque es lo que más consumo, y también creo que es porque es sobre lo que más se ha escrito. Ojalá que las cosas cambien y que se vayan equiparando la presencia de todas las letras de nuestra comunidad en todos los espacios de visibilidad. Dicho esto, y sin alargarlo más, porque bueno, son 20 libros y quiero que sea una cosa ligerita, rápida, amena, simplemente os recuerdo que me podéis seguir en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, donde pues diariamente subo contenido personal y literario. Es Juan Naranjo, _nueva cuenta. Y dicho esto, pues los 20 libros, que los cogí un poco así al tuntún, los he dividido como en 5 subgrupos, porque creo que podríamos, no sé, 5 subtemáticas. Vamos a empezar, por ejemplo, hablando de historia de España, ¿vale? Y de libros que creo que pueden servirnos para entender la evolución de nuestra comunidad a lo largo sobre todo del siglo XX, y sobre todo, por supuesto, de la segunda mitad del siglo XX, porque antes no estábamos nosotros para muchas zarandajas. Eh, y voy a empezar con un libro que cuenta una historia del siglo XIX. Se llama Elisa y Marcela, y es una historia que la Cúpula acaba de editar en formato cómic, y que nos cuenta pues una de las primeras historias LGTBI de nuestro país. Habla de Elisa y de Marcela y bueno, pues de su unión matrimonial, esquivando las leyes y esquivando la moral de la época, en la Galicia de 1884, si no me equivoco. Así que bueno, este todavía no lo he leído, pero vaya, se va a caer esta tarde y va a ser mi forma de celebrar el Día del Orgullo. Tenemos también aquí a Álvaro Retana. Es un novelista que refleja muy bien los años 20 y estos conatos de libertad, de lujuria, que se dan pues sobre todo en Europa, pero que también llegan en algunos retazos a España. Renacimiento acaba de editar El vicio color de rosa, y bueno, pues él tiene otra novela más que se llama A Sodoma entre embotijos, creo, no estoy seguro, pero diría que sí. Así que bueno, pues ya sabéis cómo de importante es conocer la historia de nuestro país y la historia de las personas que nos abrieron camino. También he hecho alguna selección de algunos autores españoles que cuentan pues historias que a mí me interesan mucho, sobre todo sobre sus vivencias personales en la España de los años 60, 70, incluso 50. He seleccionado este segundo tomo de la biografía, que son 3, de Luis Antonio de Villena. El primero me gustó mucho, el segundo me encantó y el tercero me pareció malísimo.
Pero este libro me parece maravilloso y te enseña mucho sobre lo que significaba ser gay en la España de los años 60 y 70. Por supuesto que está marcada desde un punto de vista de clase, porque este es un señor de posibles. Y, pero bueno, es interesantísimo y habla mucho de el ambiente literario y artístico de la España de la época, el ambiente universitario de la España de la época, y a mí me parece una absoluta delicia de libro. Se puede leer sin haberse leído el primero porque, bueno, pues Luis Antonio tiene una prosa alucinante y, bueno, pues retoma muy bien las cosas que ya se decían en el anterior y las continúa. Y después vamos a hablar de un hombre al que yo admiro mucho y al que voy a echar mucho de menos, que es Antonio Gala. Antonio Gala, con su teatro, con su novela, significó mucho en la España de los años 80 y 90, porque convirtió la homosexualidad en algo de lo que se hablaba con mediana naturalidad y que se veía además, creo que fue muy importante su figura porque eh, era una homosexualidad vivida en un hombre admirado, muy querido, muy exitoso en la España del momento, y por lo tanto creo que fue una forma muy importante en esa época de introducir la idea de distintas formas de ser homosexual en la España de los 90 y llevarla directamente a las televisiones y a las estanterías de toda la España de los 80 y de los 90, que venía de un periodo pues, oscuro y terrible. Y bueno, pues si hablamos de literatura, para mí esto no es literatura, es altísima literatura. Es El Cordero Carnívoro de Agustín Gómez Arcos, un autor que afortunadamente Cabaret Voltaire está recuperando para nuestro país. Él se exilió, o sea, él fue exiliado a... O sea, no, pues perdón, ahora mismo estoy en duda, no sé si le exiliaron o se fue él. En cualquier caso, él pasó el grueso de su vida adulta, no, el grueso de su vida adulta en Francia, no, pasó su vida adulta en Francia y allí fue un escritor de éxito y él escribió en francés durante toda su vida. De unos años para acá se está recuperando esta figura de este almeriense universal. Y bueno, pues yo de lo que he leído, lo que más me ha gustado es El Cordero Carnívoro, que me parece, de verdad, uno de los libros de mi vida, vaya, de los libros de mi vida, te lo digo así de claro. Por cómo está escrito y por lo que cuenta. Y eso que es retorcido y enrevesado y es maravilloso. Habla muy bien pues de la España de la posguerra, sobre todo es uno de los temas principales de la obra de Agustín Gómez Arcos y de la represión que se vivía en la España del momento. Así que creo que es importante también para entender cómo se vivía la sexualidad durante el siglo XX. Y por supuesto, siguiendo con el español, pero abandonando España, me gustaría recomendar dos libros que, bueno, pues del primero, que ya he hablado un millón de veces aquí, tampoco me quiero poner pesado, pero es Tengo miedo torero, de Pedro Lemebel, que a mí me parece una joyita y una obra maestra. Pedro Lemebel nos regaló uno de los personajes más fascinantes yo diría, de la literatura en español, que es La loca del frente. Y bueno, pues con esa dignidad, con esa ternura, cuenta la historia de este mariquita, de esta travesti, en el Chile dictatorial, y bueno, pues cómo se enamora y cómo intenta hacer lo que puede y cómo sobrevive, y de verdad, Pedro Lemebel. Y también, siguiendo en Latinoamérica, por supuestísimo que ya sé que hay un millón de libros más, estoy enseñando los que yo tenía a mano por aquí. Pero bueno, también creo que es muy importante Celestino antes del alba, de Reinaldo Arenas, que es una persona que con una vida alucinante y con una prosa tan florida, y de verdad que tengamos la suerte de poder leer en su idioma original a gente que escribe como Reinaldo Arenas, de verdad es una fortuna maravillosa. Este libro tiene ciertos elementos de realismo mágico y bueno, pues creo que es interesantísimo y creo que es una buena forma de acercarse a la obra de este autor con una vida tan difícil y tan trágica.
Después, para intercalar un poco, que ya he hablado de demasiadas novelas, vamos a hablar un poquito de poesía, ¿vale? Vamos a hablar de Emily Dickinson, que, bueno, pues yo tengo esta recopilación de poemas suyos, que, pues sí, hay cientos más. Su delicadeza y las cosas que se intuyen en sus poemas dejan muy clara cuál era su sentir y cuál era su sexualidad. Y bueno, pues os invito a que incluso si no soléis leer mucha poesía, os animéis con Emily Dickinson, porque creo que la delicadeza de sus poemas pueden conectar con personas de muchos tipos que incluso no suelan leer poesía o no tengan interés en la poesía. Y después vamos a hablar de una de mis personas favoritas de la historia de la humanidad, que es Walt Whitman. Walt Whitman, que no sé de dónde me he sacado tantas T, que, bueno, pues en español, en esta edición que yo tengo, se tradujo su principal poema, o bueno, o uno de sus principales obras, como Canto a mí mismo. También tenéis Hojas de hierba. A mí, bueno, pues si se ven aquí las hojitas dobladas de todos los poemas que me conquistaron cuando los leí, es un tipo de poema que yo creo que puede conectar también con mucha gente, pero justo por lo contrario que Emily Dickinson. Creo que mientras que Emily Dickinson tiene cierta su sutileza, ¿no? Su gracia, Walt Whitman hace justo lo opuesto. Es apasionado y se vuelca en cada verso y vomita y se abre las venas y se deja la piel. Y se deja la piel. A mí, de verdad, yo bueno, pues lo admiro muchísimo y de verdad que os lo recomiendo. El homoerotismo que desprenden sus poemas es una cosa bárbara, teniendo en cuenta que es un hombre que nació en 1819, que nació hace 200 años. Y de verdad, os animo a que leáis a Walt Whitman y sobre Walt Whitman, porque a mí me parece una persona absolutamente fascinante. Y después también he traído esta cosita pequeña que yo tengo en mi librería y a la que le tengo mucho cariño. Es Howl, de Allen Ginsberg. Y en español hay 1000 ediciones, está traducido como Aullido. Y a este librito le tengo muchísimo cariño, no solo por lo... ¿5 euros? Vale. Bueno, ahora le tengo más cariño todavía. ¿Por qué habrá 5 euros en este libro? A este libro le tengo mucho cariño porque, aparte de que el poema principal me encanta, el de yo he visto a las grandes mentes de mi generación, no sé qué, no sé cuánto, seguro que os suena. Me lo compré en City Lights, que es una librería de San Francisco, que fue esencial en el movimiento beatnik y que, bueno, pues fue una parada obligatoria de cuando estuve allí y que, bueno, pues es un sitio precioso, y consideré que lo oportuno era llevarme Aullido en su edición, en la edición inglesa. Es un poema en el que está escrito en los años 50 y 56, y fue muy revolucionario en su época porque, aparte de un lenguaje muy soez y de unas imágenes muy bestias, él habla muy abiertamente sobre su deseo, sobre su sexualidad. Y bueno, pues también es una figura que a mí me interesa una barbaridad, la de Allen Ginsberg. Así que pues también claro, hoy todos los recomiendo mucho porque es que son todos libros de mis estanterías y por lo tanto son libros que si los conservo es porque me encantan. Si no, no los habría conservado porque... como vosotras comprenderéis, no puedo conservar todos los libros que tal, porque es que no tengo espacio físico. Y bueno, pues por eso pues, los dono, los doy, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a hablar de un libro con el que he sido súper pesado y lo seguiré siendo, porque no me importa. Se llama El libro de Gloria Fuertes y nos acerca hacia una de las figuras, yo diría, más queridas de España, que, bueno, por supuesto, hace muchos años que nos dejó, pero que yo creo que Gloria Fuertes pues, ha acompañado a generaciones de españoles y de españolas, y que siempre me ha parecido una gran desconocida, y aquí se la descubre muy bien. Porque aquí no solo se recopilan muchos de sus poemas adultos, que no tienen nada que ver con los poemas infantiles por los que ella se hizo famosa,
son estupendos unos y otros, ¿no? Pero son muy diferentes entre sí, no tiene nada que ver. Aquí se descubre a una Gloria loca por las mujeres, a una Gloria muy sufridora por las mujeres, por el alcohol, por la soledad. Y bueno, pues esto está lleno de cartas, de fotografías, de notas biográficas, en fin, de recuerdos de ella. Y de verdad, para mí es un libro imprescindible. Y fíjate que habrá hecho cosas buenas Blackie en los años que lleva. Pues para mí el libro de Gloria Fuerte sigue siendo ultra especial. Sigue siendo ultra especial. Así que también es muy buen regalo. Es un libro muy regalable. Porque es una edición muy bonita y de verdad es muy regalable. Entonces, ahora que ya hemos terminado con esta subsección de poesía que os quería comentar, pues vamos a hablar de algunos ensayos, si os parece. He cogido solo 3 porque, mirad, creo que a menudo pensamos que una buena forma de acercarnos a la historia de algo es a través de los ensayos sobre ese movimiento, sobre lo que sea. Pero es que yo estoy convencido que más que leer sobre esos hechos, es más interesante leer ejemplos de lo que acontecía. Me estoy explicando fatal, pero creo que me entendéis. Creo que es más interesante leer novelas o poemarios o lo que sea importantes en la historia del colectivo LGTBI que leer sobre la historia del colectivo LGTBI. Creo que ahora me he explicado un poco mejor, no sé si estaréis de acuerdo o no. Estos 3 sí que me gustan mucho, pero son muy amenos, son muy didácticos. De es que ya he hablado 1.000.000 de veces aquí, lo he presentado como 2 veces con su autora, con Cristina Domenech, que es colega mía además. Señoras que se empotraron hace mucho, que es un libro en el que se recuperan historias de mujeres sáficas de los siglos XVIII y XIX, sobre todo del mundo anglosajón o del mundo europeo. Y bueno, pues se nos cuentan sus historias fascinantes de gente adelantada a su tiempo, de personas alucinantes con vidas loquísimas, y además se cuenta desde el humor que tiene Cristina y que escribe fenomenal y que tiene una forma muy guay de hacer llegar historias y de hacer llegar lo que le apasiona. Así que, de verdad, esto es una maravilla. También me parece súper interesante este ensayo de Valeria Vegas que se llama Libérate, la cultura LGTBQ que abrió camino en España, que habla sobre todo de películas, artistas, etcétera, etcétera, que fueron revolucionarias en la España de los 60, 70, 80, ¿no? Nos habla, pues, de cabarets, nos habla de cine, nos habla de tal. Y, bueno, lo hace con articulitos cortos que entran muy bien, que son muy fáciles. Y, además, es un libro muy guay porque te da a conocer mucha gente de la que a lo mejor solo habías escuchado hablar o que ni siquiera conocías. Y entonces es un libro como para leer con el móvil en la mano, para ir entrando a YouTube a ver cosas o sea, actividades, o clips, o fragmentos, o actuaciones, o lo que sea, de la gente de la que habla Valeria en este libro, que también escribe súper bien, de una manera muy, muy didáctica, muy cercana, muy amena. Este libro es duro, pero igual de duro que importante. Se llama Y Leo Classen habló, primer testimonio de un triángulo rosa. Y lo que cuenta es la historia, mediante sus propias cartas, que escribió a posteriori, unos años después, de un preso que estuvo en los campos de exterminio nazi y que, pues, por una carambola del destino se salvó y que a posteriori pudo contar su historia. Es una historia... no tengo palabras para contar la dureza de esta historia. No se ahorra detalles y creo que es importante que no se los ahorre para recordarnos a las futuras generaciones de lo que supone el fascismo y de lo que el fascismo le ha hecho a las personas que nos antecedieron. Así que, bueno, pues creo que es un testimonio súper importante y muy, muy, muy valioso. Dicho esto, y para cambiar un poco de tono, vamos a hablar... Le he puesto una subsección personal a Lorca, ¿vale? Lo siento. Creo que de Lorca... Bueno, pues es que de Lorca podría recomendar tantas cosas, sobre todo con respecto al tema de la sexualidad, que hoy estamos hablando, más que su teatro, su poesía,
¿vale? Bueno, pues tiene cosas demenciales, absolutamente magistrales, cosas que cualquier palabra que yo pueda decir se queda absolutamente corta. Pero hay dos libros que creo que son una forma muy chula de acercarse o de profundizar a la figura de Federico García Lorca más allá de su obra. Yo lo primero que os recomiendo es la obra de Federico. Y después, para ampliar, para saber más, para entender mejor, os recomiendo cosas sobre Federico. Esto es un ensayo ultra profundo y ultra detallado. Se llama Lorca y el mundo gay, que de lo que habla era, es evidente, ¿no? De Lorca, la relación de Lorca con la homosexualidad. Habla, pues, desde sus primeros acercamientos amorosos, hasta de sus amistades en Madrid, hasta... Ay, mira, esta foto es que la amo, de verdad. No sé si se ve bien, pero os leo el pie de foto. Dice: Lorca y Philip Cummins, delante de la Gran Muralla de China. Eden Mills, agosto de 1929, cortesía de Philip Cummins. Esto, si no me equivoco, es de un viaje... de cuando Lorca estuvo en Estados Unidos y allí se reencontró con un chico con el que ya había estado aquí en España antes. A mí me parece una foto preciosa de estos dos ahí en mitad del campo con este ramo de flores. Y yo creo que resume muy bien el espíritu de este libro. Es muy detallado, es muy profundo, es muy... fecha por fecha, persona por persona, y bueno, pues es algo que solo puede hacer un hispanista experto en Lorca como Ian Gibson. A mí es un libro que me maravilló. No solo habla de su vida, sino también va intercalando cómo su vida se manifiesta en algunos de sus poemas, y bueno, a mí me parece fascinante. Sí que es cierto que es un libro muy denso, no es un libro a lo mejor para leerse del tirón. Yo me lo estuve dosificando, en plan, pues... Entre una novela y la siguiente, leía 30 o 40 páginas de este. Y pues muy guay. De verdad, yo es que lo recomiendo un montón. Y después, pues, uno de los libros más queridos y de los que más he hablado en este canal, como es el Federico de Ilus Ros. Es una obra biográfica, ilustrada, de Federico, desde su infancia hasta su asesinato, en la que, bueno, pues está muy bien documentada, de verdad. Mira que está bien ilustrada y que a mí me flipan los dibujos de Ilu, pero claro, eso no... A ver cómo lo explico. Eso no, que esté muy bien ilustrada no es una sorpresa, porque es lo que hace Ilu y lo que hace de lujo, ¿no? Pero a mí lo que más me sorprendió y lo que más me gustó fue lo bien documentada que está y lo bien narrada que está. Esto a mí me parece un librazo, yo lo tengo en mis estanterías mirándome siempre, y pues no os lo recomiendo más porque doy por hecho que ya todas la habéis leído, pero sí lo recomiendo lo veo un regalazo también, lo veo súper regalable. Y ya por último, de estos 20 libros sobre la historia del colectivo LGTBI, me gustaría acercaros a 4 novelas internacionales. Bueno, las 4 son anglosajonas. Anglosajonas. Pero creo que son importantes para conocer más sobre la historia del colectivo, pues en general, en otros lugares del mundo, ¿no? Esta es Maurice, que es una de las novelas, yo creo que más míticas sobre la sexualidad, de la historia de la homosexualidad. El autor la terminó de escribir en 1914, pero permaneció inédita hasta su muerte, hasta después de su muerte, y se publicó en 1971, ¿vale? Eso, fijaos como el contar una historia gay durante incluso los años 60 era visto hasta tal punto como un suicidio social y profesional, que esta novela, que es la gran novela de Forsters, se publica a posteriori, después de su muerte. Entonces, bueno, pues creo que es un lenguaje denso, es una historia un poco, ¿cómo decirlo? A veces cuesta trabajo ver qué es lo que está pasando porque le pone mucha floritura. Pero bueno, aún así creo que es muy recomendable. Después tenemos esta que sí que me parece una maravilla, que es Adiós a Berlín, de Christopher Isherwood, que
bueno, la figura de Christopher Isherwood es absolutamente fascinante y si no lo conocéis o no suena o no tal, os recomiendo investigar sobre él porque a mí es una persona que me parece interesantísima y que es que vivió como los grandes momentos de la cultura del siglo XX y a mí me parece eso alucinante. Adiós a Berlín es la historia en la que se basa el musical Cabaret. Aquí está Sally Bowles, aquí es donde se refleja ese ambiente del Berlín de entreguerras. Y bueno, pues yo creo que es una novela muy adelantada a su tiempo y que además se sigue leyendo muy bien y que es muy recomendable. Aquí tenemos La habitación de Giovanni, que de James Baldwin. Digo lo mismo de Christopher Isherwood y de James Baldwin. Son figuras legendarias con vidas fascinantes. Este hombre es afroamericano y gay. Y además una persona muy de izquierda, una persona que estuvo en la España de la Guerra Civil, una persona que, bueno, pues tuvo una vida absolutamente fascinante. La habitación de Giovanni se ambienta en el París de los años 50 y perdón, y bueno, pues cuenta una historia de aceptación. Sobre todo el valor que tiene es el valor histórico, en el sentido de que es de las primeras novelas generalistas que contaba una historia así. Hoy se sigue leyendo muy bien, ¿vale? Pero bueno, yo les recomiendo mucho porque además es que creo que hay que conocerla, es decir, es como una de esas novelas que hay que conocer. Y después, esta novela que para mí es súper especial, ya lo sabéis, hablo bastante sobre ella, se llama El corredor de fondo de Patricia Nell Warren. Cuenta un romance entre un monitor de atletismo y un universitario. Perdón. Y bueno, pues es una historia de amor turbulenta, desasosegante, erótica y absolutamente fascinante. Es un libro muy trágico, es un libro precioso, es un libro que tiene sus picos y sus valles, pero aún así a mí me parece absolutamente magistral y yo es una novela que amo y que idolatro. Así que bueno, sé que esta es una historia sesgada, reduccionista, solo es un conato de acercarse a la historia de algo tan complejo y tan largo como es la historia del colectivo LGTBI. Pero bueno, pues estos son los 20 libros que yo tenía en mi biblioteca y que consideraba que de alguna manera encapsulaban cómo yo me he acercado a la historia a la historia del colectivo, a través de la poesía, del ensayo, de la novela. Y bueno, pues por eso he querido hacer un vídeo sobre ello y bueno, pues hablaros de estos libros que igual muchos los conocíais, pero a lo mejor otros no, y que a lo mejor os pueden ser de interés. Así que nada más. Me gustaría saber, pues, no sé, qué otras cosas, qué otros ejemplos pondríais vosotros y vosotras en esta selección para acercarse a la historia del colectivo LGTBI. Y bueno, pues nada más, simplemente recordaros que me podéis seguir en mi Instagram, en Juan Naranjo, _nueva cuenta, que os mando un abrazo muy fuerte y que espero que en los 12 meses que tenemos por delante hasta el siguiente orgullo, nuestros derechos se refuercen y nuestro colectivo se haga más fuerte y más unido, porque se vienen tiempos difíciles. Así que os mando un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.